Bueno, gracias por haberme invitado a este seminario que ha sido tan interesante para mí por distintos motivos. Y también a mí me emociona compartir la mesa con ustedes y creo que todas debemos emocionarnos, puesto que apenas el 1% de mujeres en el mundo han llegado a las esferas de poder y decisión. Hay que señalar que se han habido avances en muchísimas esferas, en el acceso de las mujeres al poder y a la decisión, todavía el poder de los medios, de la finanza y de la alta tecnología sigue siendo monopolio masculino. Así que es un honor para mí estar al lado de estas dos representantes del 1% de mujeres, y digo las dos, no me agrego, porque en mi presentación ustedes van a ver que en esta época estamos en diferentes campos de alguna manera. Lo que ellas van a decir seguramente va a hacer que lo que yo les voy a decir parezca una ficción, y en eso es importante colocar que todo lo que yo cuente se ubica desde la posición geopolítica, étnica, y de orientación sexual de la cual yo soy parte. Entonces hay unas diferencias de posición en el contexto comunicacional que también posicionan a las mujeres. Ahora, es cierto, como se ha dicho en todos estos días, que las mujeres comunicamos como nunca antes y a escalas de universalización sin precedentes. Están los medios de comunicación masiva, el ciberespacio y la comunicación alternativa, cada vez más importante, desde donde las mujeres han creado, y las feministas han creado, un universo específico y sus propios medios y productos. Esto es un signo de la era. Pues si siempre la comunicación fue uno de los actos más importantes de las relaciones humanas, ahora su alcance rebasa todo, a un punto en que todo el tejido social, económico, cultural, político está, si no ampliamente relacionado con la comunicación, es simplemente parte. Más aún, la comunicación, ya lo sabemos, es el espinazo dorsal a través del cual se articula la globalización. Es impensable imaginar, por ejemplo, que la finanza mundial que define todo o casi todo lo que pasa en el mundo pudiera darse tal como se da si no hubiera este tejido comunicacional al cual acude ahora. Ahora bien, si comunicación y sociedad se funden cada vez más y de esta manera, estas y sus dinámicas están enormemente marcadas por la monumental brecha estructural que fracciona al mundo en distintas formas de desigualdad. La desigualdad geopolítica, que es la mayor, pero también distintos grupos sociales, de género, de etnias, etc. Esta diferencia son tangibles tanto en los medios de comunicación como en la cibercomunicación, y se expresa muy claramente en los términos de acceso al poder, de delinear políticas relativas a todo este quehacer. Surgida en el contexto patriarcal y capitalista que conocemos, la nueva realidad comunicacional arrastra todas las invasiones de ambos sistemas. Eso se traduce en la edificación muy androcéntrica de la estructura comunicacional que marca los límites entre quienes deciden, poseen, diseñan y quienes apenas acceden. El otro día di un ejemplo de que el sur, en todo caso América Latina, está en el bloque de quienes apenas acceden o no acceden. Las brechas, estas brechas de desigualdad histórica, los actuales refuerzos a la exclusión que impone el sistema. En América Latina el neoliberalismo deja secuelas enormes, importantes, y secuelas de agravamiento en muchos casos de las desigualdades entre hombres y mujeres. El reboceamiento de la ideología y prácticas sexistas constituyen elementos claves para figurar los matices del mapa de género comunicacional, que ahora es extenso y complejo, pues ha desbordado el universo actual que estaba configurado principalmente por los medios de comunicación masiva. En el sur y en América Latina en particular,
comunitaria y alternativa es absolutamente importante, y la cibercomunicación también. Entonces, decía, en este mapa complejo figuran los medios masivos, cada vez más monopolizados y controlados mundialmente, ahora por no más de 7 u 8 corporaciones, y liderados por una visión que ha mudado de ser de su espíritu social a un espíritu mercantil que cada vez funge como ideología y como hoja de ruta para la incorporación de las mujeres. Los monitoreos de la imagen y representaciones de las mujeres en los medios masivos que fueron presentados incluso en estos días dan cuenta de una cierta y en algunos casos de una importante integración cuantitativa, pero también informan de que los espacios ocupados por mujeres siguen siendo los estereotipados y mayormente concentrados en lo considerado como poco trascendente. Comparativamente puede ser trascendente para algunas. 2% de mujeres en el mundo participan en la toma de decisión en el sector corporativo. Esos son datos de Naciones Unidas de hace 4 años, quien agrega además que el acceso de las mujeres a esos cargos directivos en el sector cooperativo mejorará cuando los líderes masculinos se den cuenta del valor añadido que pueden aportar las mujeres. Simplemente así. La desigualdad es la más brutal, estamos hablando del 2% de mujeres. En el año 2001, un estudio de la Federación Internacional de Periodistas, que entiendo es el último mundial que se ha hecho, ponía en evidencia la subrepresentación de las mujeres en la esfera de los medios de comunicación, de estos medios. Como dije al inicio, apenas el 1% de mujeres son editoras, jefas de departamentos, propietarias de medios. En el caso de América Latina, muchos casos de las mujeres que acceden a la propiedad de los medios lo hacen por herencia o por relaciones de familia. En otro registro, también tenemos que ver qué pasa con los medios alternativos y la prensa libre. Estos son radicalmente diferentes, pues la mayoría son levantados bajo principios de derecho ciudadano a la comunicación y o a la información. Y por lo general, la diferencia es que no tienen fines comerciales. Es en este espacio donde se registran los más importantes desarrollos en enfoque de género. Como lo dije, también es en ese espacio que han surgido muchas iniciativas feministas y de mujeres. Pero también ahí, como espacio heterogéneo, el enfoque de género también refleja el patriarcado y el espacio que define todo esto. El sexismo se mantiene todavía en el medio alternativo. En el otro, en aquel universo de comunicación abierta y multidireccional que ha activado enormemente por las nuevas tecnologías de la información, que también son patrimonio del mercado, no se ha librado del mercado digital y de uno de los más poderosos que existe ahora entre las telecomunicaciones y, como se oye día a día para quienes seguimos la página económica, con sus mega fusiones monopólicas. Pero por su propia complexión abierta, ayer Montserrat hizo una presentación de algunas de las posibilidades que están en este mundo. Ha generado numerosas apropiaciones que escapan de ese control. Es más, se habla ya de una democratización sin precedentes de las interacciones comunicacionales que se han conquistado a través de esos canales. Es ahí donde las mujeres, me refiero a como grupo social organizado, el movimiento feminista y de mujeres especialmente, han encontrado una herramienta privilegiada de enlace internacional y una presencia sin precedentes. Sin embargo, y en términos generales, poniendo aparte al movimiento feminista y de mujeres, hasta en los países abanderados de los avances tecnológicos, las mujeres son minoría. Ni hablar entonces de las regiones llamadas pobres en información, como es el caso nuestro o el caso de África,
que representa apenas el 1% del mundo conectado y donde obviamente en ese 1% las cifras que corresponden a las mujeres son casi ilegibles. La posibilidad de comunicar en tiempo real, no obstante, ha cambiado las significaciones, las posibilidades relacionales y espaciales, tanto las que están basadas en el modelo mercantil, como mencionamos, como aquellas que procuran subvertirlo. Han cambiado cosas en ambas esferas. Sin duda, pasan tantas cosas que se necesitarán algunas décadas para aprender y entender todo lo que estas resignificaciones culturales están aportando al mundo. Todo lo que estos modos comunicacionales van a acarrear como cambios también en las propias dinámicas de la comunicación. Entre los cambios importantes que se producen en estos espacios nuevos comunicacionales son la posibilidad de rearticular dinámicas sociales y obviamente de abrir un nuevo contexto para repensar el mundo, para repensar las mujeres, para repensar las relaciones sociales a esta escala que antes nunca teníamos acceso, a la escala mundial. Pero bueno, estamos ante un modelo de sociedad cuyos alcances definitorios reposan sobre la comunicación y el conocimiento. Es el segundo poder, el primero la comunicación, y a nadie lo puede negar. Entonces, ahora, para hablar de comunicación de género y de poder de las mujeres en esta esfera, obviamente hay que hacerlo vinculando estrechamente al análisis de las relaciones sociales ideológicas que se definen en este proceso. Un proceso también nuevo como es el de la globalización y que desborda para nosotras los márgenes de todo lo que habíamos desarrollado como un universo de comprensión de las relaciones de género en los universos nacionales. Estamos hablando de un mundo en interacción donde los espacios de región y los espacios del mundo definen en mucho ahora las relaciones de poder en las cuales estamos inmersas las mujeres. Eso mismo se aplica al conocimiento, el otro aspecto de definición del modelo actual. El conocimiento que tiene todavía las referencias a una visión universalizante de lo codificable, de lo cuantificable, de lo rentable, pero sobre todo de una visión de lo masculino que sabemos muy bien cuál es. El archiconocido ejemplo del hombre blanco, heterosexual, rico, del norte, etcétera, etcétera, que sirve como referencia para el ser y para la producción de conocimiento también. Todo se legitima y pasa por ahí. Ruth Hubbard, que hizo un libro que se llama Máquina Exterior, dice que si las tecnologías es parte de nuestra cultura, esta cultura es denominada por lo masculino y ha desarrollado tecnologías que refuerzan la supremacía masculina. Esto nos lleva a pensar en algo que ya se ha comenzado a trabajar, es decir, qué espacios estamos ocupando las mujeres en la configuración del ciberespacio, en donde se deciden las orientaciones tecnológicas. Estamos, ya lo dije, como sector organizado, hemos creado un espacio de participación en el ciberespacio y en las interacciones comunicacionales. Acá no. La mayoría de mujeres que participan en el sector de las tecnologías de información y comunicación lo hacen sobre todo en el sur, como anfitrionas de los cibercafés o como procesadoras de datos. En la esfera de la alta tecnología no llegué a encontrar cifras, no sé si existen, de cuántas mujeres participan en la concepción de este gran universo comunicacional. Con esto estoy diciendo que es muy importante que las mujeres estén en el poder de la decisión de los medios, pero también en el diseño de las configuraciones mediáticas y de las configuraciones del ciberespacio
el espacio y de sus políticas. Es eso lo que venimos planteando desde los años 90, entre otros, y que tratamos de introducir en la plataforma de acción de Beijing. Algunas cosas están y otras nos quedan todavía por hacer. Es decir, la comprensión de que no se trata solamente de estar en algunos lugares, sino que hay que estar en todos, y sobre todo en los lugares clave donde se toman las decisiones, máximas si son decisiones que implican un diseño nuevo del mundo, es muy importante para las mujeres. En fin, los monitoreos de los que estamos hablando, en estos días nos hemos referido al monitoreo de la presencia de mujeres en los medios que hace UAC regularmente. En el último, vimos que apenas el 21% de mujeres figuran como sujeto de la información, como protagonistas y como fuentes. Es otro espacio, es otra manera de acceder al poder de los medios, como personas que acceden al derecho a comunicación. El 21% es importante. En este campo hemos evolucionado bastante, puesto que en el 2000 apenas éramos el 17%. Entonces hemos evolucionado, estamos hablando de cifras mundiales. No obstante, en términos de las referencias, es decir, quién constituye el eje de lo que estamos hablando, y es en las referencias que apenas una mujer sobre 5 aparece. Y eso es importante, es decir, tenemos que pensar en generar referentes de mujeres en todos los campos, la política y la economía entre esos, y claro, los medios de comunicación, puesto que, como dijimos, la finanza y los medios son todavía el espacio prohibido para las mujeres. Insisto en esto porque incluso en el área militar hay una tendencia hacia la equiparación de género. No es que me guste el área militar, soy pacifista, pero la menciono porque es un área en la que lo masculino es el arquetipo de lo masculino. En fin, en el caso del sur, esta configuración excluyente que nos afecta pone además al margen distintas formas de comunicación y de conocimientos tradicionales de las mujeres y de las culturas discriminadas. La mayoría de estos que son vivos y vigentes en nuestras sociedades, que son calificados de vernaculares, no son considerados como formas de comunicación. Esta percepción de la comunicación nortecentrista y androcentrista, como dije, pone en riesgo la expresión de las diversidades y cada vez más influye a través del mercado para que éstas sean consideradas apenas como sus franjas. Según este mismo enfoque, todo lo que se valida o lo validable como forma de comunicación pasa por algún filtro etnocéntrico. Y estos cada vez más, con la aplicación del neoliberalismo sobre todo, fueron asociados a los mitos modernizadores que imponen muchas reglas del juego a las mujeres y muchos principios, incluso para la ciudadanía, en las cuales la gente común no califica. Claro que estas desigualdades históricas estas desigualdades son producto de relaciones históricas que han sido creadas bajo patrones discriminatorios y que la subrepresentación de las mujeres en el espacio comunicacional es parte de esto. No obstante, en este momento que insistimos, el poder comunicacional es uno de los poderes no solo más importantes del mundo, sino es la trama a través de la cual se construye el movimiento mundo. Esta subrepresentación de las mujeres es mucho más significativa y bueno, debe preocuparnos muchísimo más. Entonces, además de todo esto, es importante no solamente ver las cifras, porque podemos decir las cifras son muy chiquitas y todo esto queda todo por hacer. Hay un criterio de calidad en la inserción de las mujeres a los medios de comunicación.
Creo que una lectura en todos, en los masivos, en los alternativos, en la cibercomunicación, nos puede dar una idea de que los productos elaborados por mujeres en cualquiera de estas esferas imprimen una calidad. Muchos dirán que esto resulta de las exigencias que se imponen a las mujeres para poder acceder a estos espacios exclusivos. No obstante, hay otros criterios de calidad que también se han expresado, como por ejemplo el de las altas calificaciones que obtienen las mujeres en los estudios de periodismo y comunicación, que ya lo dijimos en días anteriores, ahora son dominio feminizado. Feminización que habrá que seguir el paso. Casi. En fin, me llegó el papelito. Voy a sintetizar para concluir. Mencionábamos en cómo se han ido cristalizando los avances en términos de políticas, y de eso nos ocupamos bastante en Array las Mujeres. Decíamos que la Conferencia Mundial de la ONU en el 95 registró este importante avance de incluir un eje sobre mujeres y comunicación y en establecer un reconocimiento también de la importancia de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el empoderamiento de las mujeres, y no solo para el empoderamiento de las periodistas y comunicadoras, sino de todas las mujeres. También reconoció algo importante, que es que la desigualdad entre los géneros no era un problema social aislado que se manifestaba, claro, con distintas caras de las distintas sociedades, sino un problema estructural de la sociedad, y que obviamente hay que tomar medidas para hacer esos cambios. En muchos dominios se han tomado pasos ciertos para impulsar esos cambios. En el caso de la comunicación, 5 años después de este avance, las mujeres que trabajan en el dominio de la comunicación siguen reivindicando las mismas cosas, es decir, el reconocimiento de la comunicación y del trabajo periodístico incluso como algo importante, no solo para la sociedad, y además en el universo del empoderamiento de las mujeres para su empoderamiento. Habrá que poner interrogantes en qué ha cambiado por ahí. En la cumbre de la Sociedad de la Información, muy importante, puesto que estamos hablando de sociedad de la información, es decir, estamos ya pensando dar un título al mundo en el que vivimos y que tiene que ver con la información. Las mujeres participaron también, pero ya no tan activamente como en todas las cumbres anteriores. Hubo un caucus de género que hizo un trabajo sobre los temas específicos, pero también hubo mujeres que se dedicaron casi a tiempo completo a participar en las reuniones de toma de decisión, e incluso en estas que mencioné, en las que se hablan sobre las decisiones del modelo tecnológico por adoptar. Es largo todo lo que hay que contar en eso, pero una cosa que me parece relevante es que el movimiento feminista como movimiento participó muy poco a estas esferas, no solamente de lobby y de encaminamiento, sino de propuesta. Más aún, para quienes damos seguimiento a las instancias mundiales, no me sentiría muy aventurada de decir que en esta cumbre fue en la que menos participó el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. No, aparentemente no me importó mucho. Pero al margen de todo esto, hay iniciativas muy importantes que se están gestando y que resultan de todos estos espacios y que sí están sentando precedente en la visión de comunicación. Es decir, cuando las mujeres hemos planteado el derecho de las mujeres a la comunicación, lo que desde el sur, como lo señalábamos en días anteriores, y de la expresión, que quiere decir poder acceder a, por el momento, entonces estamos desarrollando iniciativas nuevas a escala mundial. Los espacios que se han creado en el Foro Social Mundial son muy importantes en este sentido. Es decir, estamos hablando de un espacio que se configura en torno a la contestación del pensamiento único y
Solo nosotras sabemos cuán importante es el espacio comunicacional para crear espacio de pensamiento diverso, democrático y plural. Entonces, estas ideas de generar un espacio, un nuevo contexto para la articulación mundial es muy importante para el feminismo, es muy importante para las mujeres. Hemos salido del universo que, por lo menos en América Latina, era considerado el específico de las mujeres, y estamos participando en unos espacios para repensar el mundo, y eso es muy importante. Combinando con el movimiento de mujeres, por ejemplo, la Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad desborda también lo que habíamos estado desarrollando antes. En cuanto a nosotras, obviamente seguiremos trabajando para redefinir los poderes, incluidos los poderes del mundo alternativo, y para redefinir las relaciones, para hacer desaparecer las relaciones de poder entre hombres y mujeres. E insisto, el cambio de las relaciones de poder entre los géneros en el mundo comunicacional es urgente, es de estas cosas que debemos tener aquí y ahora, puesto que ese